Bien, estamos ahora con el presidente de la región Ayacucho, señor Omar Quesada. Señor Quesada, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, don Jaime. Un gusto saludarlo. Bueno, el gusto es mío. En primer lugar, ¿tiene usted alguna información de cómo va esta persecución de los terroristas? Bueno, sabemos de que están en la zona las fuerzas combinadas de la policía y el ejército. Seguramente están cumpliendo con su deber las Fuerzas Armadas y esperamos prontos resultados. ¿Y tiene usted más información acerca de finalmente cómo fueron los hechos? ¿Hubo o no, por ejemplo, pago? Bueno, lo que nosotros sabemos es la versión que desde el momento inicial, después de las 5 o 6 de la mañana y enterada la policía y el ejército, coordinamos algunas situaciones y una de las condiciones era, principalmente aparte del millón, los pertrechos militares, los equipos de radiocomunicación, era pues que la policía y el ejército no se meta, como realmente era parte también de la estrategia para rescatar vivos a los rehenes. Felizmente salieron ilesos. Ahora, de resto, de que si fue un rescate, fue un acto posterior, triunfalista tal vez del gobierno, parece que fue exagerado en comparación a... Sí, ya lo sabemos, pero la pregunta que queda pendiente es si hubo o no pago. Eso ha sido descartado tanto por la empresa como por el gobierno. Pero en fin, yo le creo, pues si la empresa y el gobierno dicen que no hubo pago, yo ya creo que no hubo pago, pero por si las dudas se lo pregunto a usted. ¿Tiene usted alguna información al respecto? Bueno, la empresa tiene que decir de que no ha habido pago y esperamos que no haya sido así. Lo grave es de que se han llevado cerca de 3.000 cartuchos de dinamita, claro, 2.000 metros de mecha, y aparte de eso ha desnudado que el gobierno no tiene política antisubversiva, sobre todo que tenía conocimiento de que habían grupos armados caminando por el Valle de Río de Apurímac, que acá mismo se lo dijimos en una primera oportunidad, don Jaime, es una zona explosiva, hay que hacer algo. Eso en realidad se sabe pues desde que prácticamente Sendero se vino a menos, desde el 94, 95, se sabe que quedaba este remanente, ¿no? Nunca desapareció este remanente. Al principio estaba bajo el mando de Feliciano, fue capturado Feliciano, pero ahora está bajo el mando no se sabe de quién, de Alipio, no se sabe de quién. Siempre existió y nunca fue enfrentado en realidad, ¿no? Porque se mueve en una zona de muy difícil acceso. Sí, fue enfrentado y fue derrotado. Quedaron los rezagos, o sea, lo que a veces, los que ya no se pueden capturar. Pero sin embargo, lo preocupante es de que se han replegado bases antisubversivas importantes. En la zona, por ejemplo, del mismo Vizcatán, donde había de vez en cuando un grupo armado disuasivo, persuasivo de la subversión. En la zona de San José de Santillán, Julcamarca, en la zona de Vilcajuamán también, en el sur de Ayacucho. Y además en una provincia importante, San Miguel, que queda 2 horas y media. Antes había unas bases subversivas y ahora no hay. Entonces lo que nosotros reclamamos es de que se delinee, se fije y primero la estrategia antisubversiva. Hay que comprender de que el terrorismo es un mal de la sociedad. Ayacucho ha comprendido que vivir en paz es lo mejor que nos puede suceder. Y para vivir en pacificación debemos garantizar la pacificación conseguida por los militares, a quienes le debemos nosotros respeto y sabemos que ellos han sido la pieza fundamental en la pacificación, pero también los comités de autodefensa, que fueron aquellos que estaban subordinados por la fuerza Sendero, pero que lograron derrotarlos. Pero no solamente el triunfo contra Sendero debe ser militar, sino también político y al mismo tiempo social. Y por eso es que le hemos pedido una cita al presidente de la República, con mucho respeto, para delinear una política antisubversiva y también pagar de alguna forma la deuda que el Estado le tiene y la nación a Ayacucho. De los 28.000 muertos que hay, más o menos, con datos de la Comisión de la Verdad, la mitad o más de la mitad son ayacuchanos. Entonces tenemos el derecho de reclamar, porque si no hay pacificación, no hay inversión privada, no hay desarrollo del país. ¿Cuánto ha costado al país todos estos años de violencia? Tenemos que ir a una muy breve pausa y regresamos con el señor Omar Quesada. Seguimos conversando con el señor Omar Quesada, presidente de la región Ayacucho. En síntesis, ¿qué es lo que se están proponiendo como estrategia antisubversiva en este momento en la zona de Ayacucho? Primero, cuidar la pacificación y entender, toda la población debe entender de que ya debemos estar acostumbrados, uno, a fortalecer la democracia y la gobernabilidad, en la medida de que las autoridades pierdan credibilidad, que siga la imagen del Estado corrupto, burocrático, nada transparente, nada participativo, donde la población no tenga acceso a la toma de decisiones, va a seguir siendo el mismo Estado, como Sendero llamaba pequeño burgués, opresor, etcétera, etcétera. Las condiciones objetivas y subjetivas de la revolución, entre comillas, se siguen dando. Ayacucho derrotó el terrorismo y quiere seguir derrotándolo, y nosotros tenemos el firme propósito que juntamente con los militares y con los comités de autodefensa podemos vencer el terrorismo. Lo vamos a vencer militarmente, pero para vencer militarmente necesitamos que se le apoye al ejército
se le apoya a la policía. Antes tenían 200 horas de vuelo, por ejemplo, mensualmente, para los vuelos que debían hacer los helicópteros. Ahora no tienen una sola hora de vuelo. Y además de eso, para volar, tienen que pedir permiso al comando conjunto. Ese es uno. Lo otro igualmente es la policía. En consecuencia, además de eso, necesitamos derrotar socialmente, y para derrotarlo necesitamos un programa de emergencia de infraestructura productiva en Ayacucho, que comiencen a cumplir la infraestructura vial, que se comience a cumplir los 20 años de violencia, destruyeron todo lo que era infraestructura agrícola. ¿Cómo nosotros vamos a buscar puestos de trabajo en el campo para combatir el sendero si no tenemos nosotros la posibilidad de darle trabajo en la ciudad? O sea, esos son problemas fundamentales, y para eso el gobierno tiene que empezar a decir y a reconocer de que con la ciudadanía, con concertación, como en los últimos días, en estos de la huelga del SUTEP, Ayacucho se ha caracterizado, don Jaime, de no tener la violencia que han habido en otros departamentos. ¿Por qué? Porque concertamos autoridades civiles, políticas, militares, en cómo debía, con el nivel de altura que la violencia nos hacía daño. Por eso es de que el Fondo Italiano de Cultura el Fondo Italiano nos está apoyando para el apoyo turístico, por ejemplo, en la zona de Bischongo y Vilcajuamán, la Comunidad Económica Europea al mismo tiempo. En consecuencia, hay que entender de que la democracia y la pacificación son valores que hay que, más que nunca, ahora rescatarlos y cimentarlos en el alma popular, en base. Le pedimos al presidente Toledo, hoy le pedí una cita al presidente Toledo, ojalá me la conceda, o si no lo he invitado a Ayacucho. El día martes 17 vamos a tener una reunión con los comités de autodefensa y vamos a delinear una política. El gobierno regional está empeñado en que concertación con el gobierno, que no nos vea a los gobiernos regionales como enemigos del gobierno. Eso es mirar la política en forma pequeñísima y tal vez con la cabeza cuadrada. Los gobiernos regionales están empeñados, y el gobierno regional de Ayacucho es un escollo en Sendero Luminoso, y nosotros estamos dispuestos a dar la lucha por la democracia y por la gobernabilidad. Digamos, uno de los aspectos más interesantes de los gobiernos regionales y de los presidentes regionales es que pueden abocarse a promover la inversión privada, atraer inversión privada, eventualmente también desarrollar concesiones, etcétera. Claro, hay departamentos que se prestan menos, quizás Ayacucho es un departamento que se presta poco para esto. ¿Qué posibilidades hay de que haya inversión privada o de otorgar qué concesiones, en fin, por dónde puede ir esta promoción? Hemos estado trabajando en un plan de desarrollo competitivo. Igualmente hemos descarnadamente visto nuestras posibilidades, nuestras potencialidades, entre ellos el turismo, las minas, por ejemplo, en el sur de Ayacucho, la parte turística en la parte central, el Valle del Sondondo, Vilcajuamán, Huanta, el mismo Valle de Río Apurímac, son potenciales que nosotros podemos aprovecharlos. Los productos de estrella que nosotros tenemos para exportación, dándole valor agregado, como la palta, la lúcuma, la cochinilla, la tara, etcétera, son productos que pueden sacar adelante a Ayacucho. El problema es de que 20 años de violencia destruyeron toda nuestra posibilidad de desarrollo. No queremos seguir soportando la violencia, queremos luchar, y la democracia tiene que darnos los instrumentos necesarios para ver de que Ayacucho sí se levanta, así como se levantó sobre sus muertos, se va a levantar sobre este aparente rebrote de sendero, pero que hay que combatirlo para no estarnos lamentando después de otros 20 años, Dios no quiera, y otros 25.000 muertos y miles de millones de dólares perdidos para el Estado. Los comités de autodefensa, las rondas campesinas, ¿se han mantenido organizadas o han ido, digamos, no sé, desactivándose? Ha bajado su organización. Prueba de ello es un documento que el 14 de noviembre del año 2001, las rondas campesinas le dicen a la Comisión de Defensa del Congreso de la República que la nueva estrategia de Sendero Luminoso, que habían tenido después de una reunión en mayo del 97, que era reconocer sus errores con ese nuevo discurso, entrar a convencer a los jóvenes que no tienen dinero, tal vez con el dinero del narcoterrorismo, igualmente, y a retomar sus bases partidarias, justamente las bases que replegó el ejército. Igualmente, se comunica al Congreso de la República de que en zonas cercanas a Huamanga y en el Valle de Río Apurímac se han avistado grupos de recomposición liderados por los presos que han salido en libertad. Esto se le ha dicho al Congreso de la República, esto seguramente lo tenemos. ¿Esto lo han hecho cuándo? ¿Las rondas campesinas le han avisado de eso? Las rondas campesinas le han avisado. Pero al Congreso, ¿por qué al Congreso? Al Congreso y al Ministerio de Defensa. Debería ser al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, ¿no? Ellos tienen conocimiento. Negarlo. ¿Y esto cuándo han avisado? Mire, ese es todavía el 14 de noviembre del 2001. Del 2001. Y después han seguido teniendo información de que sí andaban los grupos. Lo peor de todo, Jaime, es que está comprobado por los servicios de inteligencia también, de que tienen una red de comunicación. Aquellos que están recomponiendo Sendero Luminoso y saben cuándo sale un helicóptero, cuándo llega, cuándo se movilizan las tropas, cuándo llegan autoridades, etcétera. En consecuencia,
el acto hecho por Sendero en Techín, hay que preguntarnos, ¿es un hecho aislado o es parte ya de una estrategia? Porque para atacar un lugar y generar un impacto político hay que haber pensado bien, hay que haber tenido un plan, hay que haber tenido la retaguardia y hay que ver por dónde se van a escapar. Sendero no es como nos quieren pintar, de que son un grupo de mozalbetes inexpertos, de que al ver el uniforme militar se fueron corriendo. ¿Puede haber alguna relación entre esta columna senderista y, por ejemplo, el movimiento cocalero en el Valle del Río Apurímac del Nelson Palomino y compañía? Bueno, hay un discurso extremista en algunos momentos, yo no podría descartar, como tampoco podría afirmar. Lo importante es aplacar el incendio ahí donde está comenzando a generarse el incendio. Y eso es lo que nosotros queremos como gobierno regional, y le pedimos con mucho respeto al gobierno central, al gobierno nacional, que implemente políticas de desarrollo para hacer las carreteras que tenemos, la infraestructura productiva. No hay banco agrario, no hay un sinnúmero, no hay energía, que estamos a 80 kilómetros de la principal central hidroeléctrica del país. El Valle del Río Apurímac no tiene energía. Eso es lo preocupante. De acuerdo. Señor Quesada, muchas gracias por su participación. Gracias. Fue Omar Quesada, presidente de la región Ayacucho.